Hola amigos, venidos en Bonora. Qué alegría estar aquí una semana más con nuestros encuentros de Al-Had. Saludamos cada semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que estáis aquí de todas bandas del mundo. Algunos de mañana matrana, otros como mí al midi, ya para comer, además estamos aquí, y otros que ya van a estar al punto de tomar la comida de la noche o de ir a descansar. Me parece maravilla que estamos aquí, tantas personas de todos estos lugares tan diferentes. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que estamos en nuestro programa número 156. Maravilla que tenemos tanta cantidad de programas, ¿eh? Bien, las próximas 2 semanas no vamos a tener programa. Se escapa el año gregoriano de 2023 y los aljades serán 24 y 31 de diciembre. No vamos a tener estos días, estos aljades programa. Además, sí vamos a tornar el 7 de enero con los sefardíes en Jerusalén antes de 1948, ama con la alimentación mediterránea. Esto será por la parte de nuestro Centro Cultural Sefarad, seré yo la balabaya y mi musafira, la doctora Esther Gonen, que nos va a contar sobre este sujeto que no tenemos hablado aquí, de cómo se alimentaban en aquellos tiempos. Como ya sabemos, los filmes de los programas pasados los tenéis en youtube.com/esefarad o en esefarad.com/tv. Todos estos programas y muchas más filmes de actividades que tenemos en el Centro Cultural sobre Cultura Sefaradí, vaya a tu para ahí. Si vos querés dar un dono, un ayudo para continuar con más y más encuentros, podés entrar en sefarad.com/encuentros y de este modo vaya a topar la manera de hacernos llegar vuestra colaboración. Y ahora sí, esta semana tenemos estudios del ladino en Suecia. Esto es organizado por Ladino Comunidad con su balabaya, la querida amiga Rachel Amado Bornik, y su musafir será Kent Fredholm. Y los tenemos aquí ahora a ellos. Un segundo que tengo que quitar esto. Y los vamos a tener. En primero voy a dar la bienvenida a Rachel, que la vamos a tener aquí. Oh, Rachel, venida Bueno, con bueno. buenos días, de muerte que no manque a Marcelo, me viene a mancar. Merci por decirlo. No lo había dicho yo de antes. Ama Marcelo está en viaje, no está aquí como vos. Así que hoy todas las cositas las voy haciendo yo sin su ayuda tan valutoso que tenemos cada semana. Siempre. Nos viene a mancar, ama merci mucho a ti, que estás haciendo todo y que haces tanto, verdaderamente. Ah, Hoy tengo un placer muy grande. Siempre es placer para mí ser la balabala, te debo de confesar esto. Hoy, sobre todo, verdaderamente que vamos a hablar de un sujeto que no tenemos hablado. El título que metí lo quise hacer corto, más mucho vamos a hablar. Bueno, no te puedo decir de ahora. Vamos a dejar entrar al invitado. Sí, quiero que nos diga un hello, Kent, y le voy a mandar una cosa pequeña, después que nos dice un buenos días o lo que es de ti, no sé. Bueno, buenos días. No sé, aquí son las 5 de la tarde, ama, ya es noche, ya es noche. Estamos en Escandinavia. Ahora, Sí. contamos, Kent, ¿dónde estás? Estoy en una ciudad no muy grande ni muy chica que se llama Karlstad. Puedo mostrar en una mapa si quieres.
En Suecia, En seguro. Suecia, sí. Ok, mostramos un poco de dónde estás y dónde laboras. Y yo Sí. voy a quiero presentarte a ti, pero primero quiero saber dónde estás. Sí, para orientarnos un poquitico. Bueno, estoy en esta ciudad que se llama Karlstad. Quiere decir la ciudad de Carlos, que fue uno de los reyes del siglo XVI. Tenemos muchos reyes en nuestra historia y ainda lo tenemos. Está aquí, la ciudad está bastante cerca de Noruega. ¿Dónde está Estocolmo aquí? Estocolmo está más o menos aquí. Ajá, ok. Y yo estoy en la otra parte del país. ¿Esto es un lago que tenéis allá? Es un grande lago, es el lago más grande de Suecia y creo que es el lago más, no es el lago más grande, pero no sé, creo que hay uno o dos lagos más grandes en toda Europa. Es muy grande, es como una chica mar, ahí dentro Sí, ya se ve. de nuestro país. Bravo, qué interesante. ¿Y Y aquí es la universidad de laboras, parece? sí, aquí se ve la biblioteca de la Università de Lavoro, que es la Universidad de Es Karlstad. muy interesante, se parece mucho a a la biblioteca de la Universidad de St. Louis, Missouri. Ah, en la sí. Sí, es encina de Los, vidrio. los mismos arquitectos, puede ser. Puede ser. No sé. Escogí esta foto porque es muy hermosa con el árbol. Sí, sí, muy hermosa. De También primavera parece. Sí, ahora no está encina. Sí, ya me imagino. Bueno, ¿quieres que te muestre algunas fotos más de la ciudad? Sí, un poquitico, presto. Sí. Bueno, Ay, mira, hermosura. aquí es el centro de la ciudad. Tenemos un río grande en el centro de la ciudad y hay mucha agua, hay muchos parques. Bueno, Muy también el bueno, qué centro con hermoso. el ¿Se río. pueden nadar aquí? Se puede, se puede. Wow, En el en maravilla. verano, sí, sí. Hay lugares muy hermosos para nadar. También en el centro y afuera del centro. ¿Y qué más? Bueno, mi ciudad es muy famosa en Suecia porque tenemos el Cupri más largo del siglo XVIII Wow, de Suecia. muy Eh, hermoso. no parece tan largo aquí en la foto, pero es Sí, muy me largo. imagino. Muy hermoso. Ok, Y, maravillas. y bueno, para Ah, escapar estas fotografías, ok, el parque merci municipal. mucho. un- Merci un- mucho. Ah, hemos separado ver un poco de tu ciudad en Suecia, que yo nunca estuve allá. Um, queridos amigos, ¿qué estáis sintiendo? Como ya ves, Kent es una persona que habla el judeo español maravilloso. La, la primera vez que lo sentí, me quedé de verdadmente encantada. Encantada en el senso en ladino, no, no en castellano. Ah, que sobre todo cuando sentí que él es de Suecia. Y cómo y de qué una persona de Suecia que no es judío, no es sefaradí del todo, y se interesa en nuestra lengua. Bueno, en primero vos diré, le voy a mandar esto en un minuto, pero en primero quiero decir un poco más sobre lo que sé de Kent, aparte del que habla el ladino maravilloso, es un poligloto. Y habla, yo conté 6 lenguas, pero puede ser más, ¿sabes? Son más. Son más. Y aparte de ser lingüista y que enseñó lenguas, ahora es profesor de enseñanza de lenguas extranjeras en la universidad. Y últimamente, y ahora se está empezando griego.
Sí, sí. el griego moderno y canta en griego en un coro. Esto todo solo para daros una idea de con quién estamos hablando hoy. Lo más interesante también, todo es interesante, hizo un estudio que nunca ninguno no lo hizo. Y eso tiene que ver con la enseñanza del ladino. Yo como profesora de inglés como segunda lengua, como dicen aquí, profité muy mucho y tomaba grande placer y topaba que era muy valioso reunirnos las profesoras o los profesores de la lengua y hacer presentaciones de los materiales o de cuáles sistemas de enseñar y estas cosas. Más seguro que en ladino, a lo que sé yo, no existe nada que de un lugar donde los profesores pueden decir lo que piensan o lo que usan o lo que funciona o no funciona en la clase, etc. Kent, en primero contamos de dónde mismo te giró a empezarte el ladino, que no te basta las 8 lenguas que ya sabes. y segunda, de dónde te vino al tino este estudio que hiciste Ujú. sobre, contamos sobre el estudio también. Sí, 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 sí. Primero contamos de qué te interesante de allá arriba cerca del North Pole, como decimos. ¿Sabías, conocías sefaradís? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no, la verdad es que no sé exactamente, ama, los primeros estudios que hice en la universidad y también antes, los primeros estudios de lenguas que hice fue cuando, bueno, primero el inglés que aquí es obligatorio, pero después cuando tenía como, no me acuerdo, 12 o 13 años, empecé a empezarme el francés en la escuela. Y después del francés en el liceo, porque, bueno, entendí que me placían las lenguas románicas y el francés y después en el liceo empecé a empezarme también el italiano y el latín. Y después del liceo, bueno, pensaba qué quiero hacer en mi vida. Me placen las lenguas. La única cosa que sé hacer bueno son las lenguas. Y decidí estudiar más lenguas para hacerme profesor de lenguas. Y encima, en la universidad continué mis estudios de italiano. También hice un poco el ruso y el francés para hacerme profesor de italiano y francés. Ama, hubo un problema grande que durante mis estudios en la universidad, el interés en Suecia por las lenguas, por la lengua francesa y la italiana, desapareció. Así, Como en Turquía. Vaya, sí, así por el que francés. para tener elevos, decidí estudiar también el castellano, que aquí es muy, muy popular, muy popular. El 50% de los elevos en las escuelas estudian el español, castellano. Wow. Así que es más colay Ah, topar lavoro como profesor. Y cuando se estudia el castellano, normalmente en los manuales, en los libros, se menciona también el ladino como una lengua que existe y también algunas veces como una lengua que existía. Y una lengua que tiene elementos más antiguos de la lengua castellana. Y a mí me agrada muy mucho la historia de las lenguas. Y
Creo que por esta razón me interesó también el ladino, porque conserva algunas cosas interesantes de la historia también del castellano. Bueno, así que sabía que existía la lengua, ama nunca pensaba en empezármela, porque no sabía que existía ainda personas que hablaban la lengua y no sabía dónde se podía estudiar. Hasta el año 2020, cuando estábamos todos en casa durante la pandemia y en mirando en Facebook salió un anuncio de Liliana Benveniste. ¿Quieres empezarte el ladino? Aquí hay un curso en línea, en Zoom. Bueno, y decidí de que no, porque es una lengua tan interesante. Y así empecé. Yo no conozco ningunos que con unas lecciones de, de ladino, unas cuantas lecciones de ladino sepa hablar como a ti. Bueno, Mashallah, mashallah. merci. Muy hermoso. Ahora, tú entonces, como dijimos, tú no es que estás enseñando una lengua en particular ahora en la universidad. En la universidad ahora no. El año antes enseñaba castellano. Ahora no, porque estoy haciendo más recerca y no tengo tiempo. Ama, también me place muy mucho laborar con los jóvenes y este año decidí tornar al liceo donde laboraba antes de la universidad. Y tengo una clase cada semana en el liceo, Ah, una clase de latín. ah. Y También, ¿no es que sos también profesor de enseñar lenguas? sí, sí, sí. Lo que hago ahora en la universidad es enseñar a gente que quieren hacerse profesores de lenguas, Sí. de castellano, ama también de francés. Ah, por esto es que decidiste de hacer la investigación que hiciste, ¿no? Sí, sí, porque después de hacer mi doctorado, que es que lo escapé en 2021, hice un doctorado en lingüística y pedagogía del español. Em, la universidad mía tiene un centro de investigación sobre la pedagogía de las lenguas y me dieron paras y tiempo. Aquí en este mundo, paras es tiempo eh, para continuar mi investigación y decidí, como ya me enamoré del ladino y, y sabía, porque lo había buscado, que casi ninguna persona tenía hecho una investigación sobre el empezamiento del ladino. Hay muy poco escrito sobre la enseñanza del ladino. Decidí hacerlo porque tenía el tiempo, tenía la oportunidad de hacer alguna cosa para saber más sobre lo que se está haciendo para revitalizar el ladino. Y me vino muy interesante tu reporte sobre tu investigación y am, muy interesante lo que topaste. Ah, ¿Nos quieres hablar un poco de lo que te topaste en general? Sí, sí, Tengo demandas específicas, más. ok. Primero, hablamos un poco de tu investigación, qué demandas hiciste, Ujú. etcétera. Bueno, entonces decidí hacer una cosa sobre el envasamiento del ladino y contacté sí, ahora me acuerdo, bueno, contacté a 15 o 16 personas Que eh, enseñan la lengua. en todo el mundo que enseñaban la lengua judeo-española.
Y de estas 15 o 16 personas, 11 aceptaron participar con una interview. Y bueno, al final hice 10 interviews porque hubo problemas con una de las personas que no voy a mencionar de qué. Bueno, hice 10 interviews, meso Zoom, en ladino con estas 10 personas que Eso podemos... me interesó mucho, que lo hiciste en ladino. Sí, Y dimos de qué. porque, bueno, muchas razones, ama pienso que usar la lengua de una persona es importante porque da un contacto mejor con la persona y también para mostrar respeto mío a la persona que estoy interviewando. Y también porque quise hacer una cosa, un estudio, no solo para hablar del ladino, sino también hacer una recerca por el ladino, una cosa que pueda ayudar a a la labor que se está haciendo para revitalizar la lengua. Aquí debo de interrumpirte y decir que a lo que sé yo, esto es la primera rechercha o investigación sobre nuestra lengua que se hizo en nuestra lengua. No, no una investigación así científica en ladino. No sé si es o no es, mas te felicito. Sí que Merci, merci. es No verdad. sé si es Ancina, bueno, quise hacerlo en ladino lo más posible. Y estabas pensando publicar una cosa en ladino o dar una conferencia, ¿no? ¿Qué Sí, sí, es verdad. Ainda no sé si voy a hacerlo, si lo puedo, proposates, no? sí, lo propusí para una conferencia en Finlandia que se va a hacer en agosto, el año en viniendo. Ok. Ainda no me respondieron. Bueno, yo te rogo que me des a saber Sí, y sí, sí. voy a dar a saber en la Dino comunidad Muy bien. que si aceptan, verdaderamente que será la primera vez que se va a presentar una Puede ser, investigación en un congreso internacional puede ser. en ladino ah, Espero que lo van a para hacer. gente que no son sefaradíes Sí, 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 y sí. que no hablan la Para lengua. explicar un poquitico más, es una conferencia para gente que hablan lenguas románicas, para gente que hablan Sí, investigación en porque castellano. van a tener una base para poder entenderte, Sí, seguro. sí, sí, sí. Sí, muy interesante. Ahora hablamos de más, continúa a contarnos de tu investigación. Sí, bueno, entonces hice aquellas 10 interviews con 10, bueno, podemos decir activistas o profesores o maestros, maestras de la lengua, con 10 personas que están empezando la lengua a otras personas. En escuelas, en universidades o en cursos privados, todos los modos de empezamiento. Y quise hacer dos cosas, dos o tres cosas. Primero, a recoger todas las experiencias de empezamiento de estas 10 personas, qué hacen, qué materiales o qué manaderos usan y qué piensan de todas estas cosas, para poder decir alguna cosa sobre, bueno, podemos decir problemas o dificultades en la enseñanza, en el empezamiento y los menesteres que expresan para poder continuar sus actividades por la lengua. Y naturalmente los problemas y los menesteres están relacionados, porque si hay un problema también hay un menester
de una cosa para solucionar el problema o la dificultad. ¿Tienes alguna cosa de mostrarnos o quieres hablarnos? Sí, bueno, puedo mostrar unos pocos verbos para no perder el filo. Sí, para hablar un poco de algunas de las dificultades o algunos de los problemas que mencionaron los 10 activistas, o sea, dificultades en el empezamiento del ladino, no son cosas no me encanté mucho, porque si uno ya tiene la experiencia de ser profesor de lenguas, ya son cosas normales, ambas son interesantes. Y creo que puede ser interesante también para los profesores de ladino saber que los problemas o las dificultades que ellos ven son dificultades y problemas que encuentran todos los profesores de lenguas. Así que hay una comunidad más grande también afuera de la comunidad de profesores de ladino. Bueno, algunas de las dificultades mencionadas son problemas que están relacionados con grupos mezclados, grupos donde hay elevos que hablan más de una lengua. Por ejemplo, algunos de los profesores tenían grupos con gente que ya sabe castellano y para ellos es muy fácil entender mucho del ladino, de los verbos y de la gramática. Y en los mismos grupos puede haber elevos que hablan hebreo y ellos tienen más facilidad en meldar y escribir en Rashi. Eh, los elevos que hablan castellano pueden tener problemas con la pronunciación porque es muy difícil no pronunciar el ladino como castellano si uno sabe el castellano, por ejemplo. Quiero decir que cuando dices grupos mezclados, quiero decir grupos de elevos que saben lenguas diferentes, Sí, 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 uno del otro. Ujú. sí. Sí. O el Y inglés. topates, en este caso, topates que todos los que te respondieron enseñaban también el meldar en Rashi, ¿o No, no? no todos, no todos. Mm, Más o menos el 50% de las personas. sí, porque Y algunos también el solitreo y Rashi o solo Rashi. Todos también enseñaban la escritura con letras latinas. seguro. Más 5 o 6 personas también Rashi o Rashi y soletreo. Ujú. Y Rashi naturalmente es mucho más fácil para una persona que sabe meldar en hebreo, porque parece bastante. Otra dificultad, aquí no sé cómo decirlo en judeo español, language Ah, lo anxiety. dijiste es muy bueno. Más bueno, como, sí, como metí aquí, sentimientos de inseguridad, que puede ser un sentimiento de inseguridad de un elevo, un elevo no se siente muy seguro para hablar la lengua. También hubo maestros, hubo profesores que confesaban, si puedo decir, que en veces se sentían un poco inseguros de sus capacidades de hablar bien la lengua. Y esto también puede haber es una cosa que afecta con profesores de otras lenguas también. Eh, Ma creo que más mucho con lenguas no populares, porque para, creo que para enseñar inglés, si no sa- sabes bueno el inglés, van a topar otra persona que sabe mejor sí, y hay para enseñar. muchos manaderos de inglés. Puedes Sí, hablar inglés muy fácilmente. El sí, ladino no es tan fácil. sí, por eso. Eh, Ujú. Lo interesante fue que también hubo personas
que eran ladinohablantes jalís, que expresaban una inseguridad de sus capacidades de hablar en ladino. Porque si pasaron muchos años Que no lo eh, hablaban. sin Ajá. hablar, ya es muy difícil. Y esto es importante porque esto nos dice que hay menester, voy a hablar de menesteres también, esto nos indica que hay menester de una comunidad para los profesores para que puedan hablar y, em, Discutir. y tener oportunidades para, sí, hablar de sus experiencias y bueno. Ambizarse de unos de otros, de Exacto, unos a otros, seguro. exacto. Bueno, la, una cosa, el vocabulario, los verbos. Em, algunos de las personas que interviewé mencionaron que puede ser muy difícil topar todos los verbos que necesitan en judeo-español. Decían que mancaba un vocabulario moderno en algunos casos para hablar del mundo moderno y en veces puede ser difícil también topar los verbos que una persona tiene menester en los diccionarios, porque los diccionarios en veces no funcionan muy bueno, o es difícil topar un buen diccionario donde uno está, todo no está en internet, etcétera. Que Y podemos decir que los que laboramos en la traducción del libro La ratona sabia, que tuvimos el equipo editorial, diremos, sobre todo, tuvimos discusiones muy largas y investiguemos los diccionarios muchas veces, verdaderamente dos cosas, que como dijiste, nos mancaba muchos verbos, aunque no sean verbos modernos, mm, algunos sí, algunos aunque no sean, no, ah, y también las diferencias de los dialectos. Para mí es poder, para otros es poder. ¿Cuál se mete y me imagino y sé también que esas cosas salen en la clase cuando cuál dialecto vas a enseñar, ¿no? sí, sí. Sí, Me es imagino, la última cosa que tengo sí, escrito aquí, porque en las interviews discutimos mucho de normas lingüísticas, normas de estandarizar o no estandarizar la lengua para las clases de ladino, cómo representar a todos los dialectos, si cale o no cale mencionar a todos los dialectos. Y si no cale usar todos los dialectos, ¿cuál dialecto cale usar en el empezamiento? Y aquí hay muchas ideas y la gente, las personas que interviewé tienen muchas ideas diferentes. Y está bien, Ancina. Ama, sí, naturalmente es difícil empezar una lengua que puede ser no tiene un estándar mínimo que se puede usar en los libros o si otro problema, si un profesor quiere empezar em, todos los dialectos de la lengua, si no hay libros que hablan de los dialectos, que no explican las diferencias entre los dialectos, es muy difícil. Una de las personas que interviewé dijo que
él sí quiere mencionar todos los dialectos, no necesariamente ambezar todos los dialectos, porque esto es muy difícil. Ama mencionarlos, explicar las diferencias. Ama dicho que es muy, muy difícil hacerlo porque no tiene materiales, él no tiene materiales, él no tiene conocencias para saber todas estas diferencias. Así que cal fraguar más materiales también sobre la riqueza de la lengua, todos los dialectos. Em, estas cuestiones de normas o de estandarización o no estandarización también tiene que ver con la ortografía o los sistemas de escritura. Si cal usar el sistema de aquí Jerusalén, todos dijeron que sí, ma también muchas personas quieren empezar el Rashi, el solitreo, y algunas personas quieren usar acentos, otros no. Así que es bastante difícil topar bueno, como dijo uno de los profesores, un estándar mínimo para meterse de acuerdo sobre un estándar mínimo para la enseñanza. ¿Tienes más o puedo demandar una cosa? Demándame. Ok. Si es capaz, quitaremos el ecrán para que te vean la cara. Sí. Ah, entonces, como profesor de lenguas, ¿cuál, en tu opinión, nos manca a nosotros los que queremos enseñar el ladino? ¿Cuál ah, ah, sugieras que se haga, lo más importante que se haga debe ser? Sí. Y no son mis ideas, las opiniones de las personas que interviewé. Y estoy de acuerdo, creo. Si pienso en los menesteres que mencionaron, Cale escribir nuevos libros de enseñanza, libros para empezar o empezarse la lengua. Uno de los profesores dijo que sí, tenemos menester de más libros más modernos, materiales más interactivos también para los jóvenes que les placen las cosas interactivas. ¿Puedes definir cuál es, por ejemplo, una lección interactiva? Puede ser cosas también digitales, ejercicios que se pueden hacer en internet y tener una respuesta y, bueno, un tipo de conversación interactivo. Podría ser. Hay más ideas. Una cosa interesante que dijo uno de los profesores es que sí, tenemos menester de más libros, de libros nuevos, ama también libros en más lenguas, porque hay gente en todo el Olam que quieren empezarse en el ladino, todos no hablan muy bueno el castellano, todos no hablan bien el hebreo, todos no hablan el inglés. Idealmente tendríamos libros también en otras lenguas para otra gente que quieren empezarse en el ladino, que es una labor muy grande hacerlo, ama no es imposible. También una cosa interesante, algunas de las personas que interviewé laboran sin pagar, laboran de baldes. Esto no es necesariamente un problema, no fue un problema para aquellas personas, me lo dijeron.
También me dijeron que para el futuro, para que haya personas que quieren ser profesores de ladino, cale, cale que haya posiciones seguras en escuelas o en universidades eh, sí, para estas personas que quieren laborar por la lengua. No podemos pensar que todo se va a resolver de baldes. Si hay personas que hablan muy bien la lengua y quieren empezarla a otras personas, estas personas, eh, si pensamos en el futuro, estas personas tienen menester de una posición segura en una institución que les pague. A lo que vide yo en Meldando, no sé si me erro, ellos no mencionaron el menester de tener cursos para profesores de ladino, Sí, de enseñamiento de ladino, sí, como, ya sabes, otras lenguas. sí, es también una de las cosas más importantes. Y es posible que haya encuentros para profesores de ladino, no sé, ama, fue una cosa que mencionaron algunos de los participantes en el estudio, que se sienten muy solos y algunos son profesores de otras lenguas o son profesores de otras, ¿cómo se dice?, materias, quieren una didáctica más profesional, digamos, para su empezamiento de ladino y quieren hablar con otros profesores. Quieren cursos para desarrollar su empezamiento. Esto bueno, es imposible, puede ser topar cursos para ser profesor de ladino, mas sí sería posible hacer como encuentros o cursos o simposios para gente que empezar o que quiera empezar para entrar un poco más en cómo Sí, se puede hacer. es interesante que en las universidades donde se hacen estudios de la literatura, diremos, no veo nada de preparación para esta gente que sabe mandar la literatura en Rashi, en Solitreo, que empezarles que empecen, que enseñen cómo se enseña la lengua. Sí. Ah, no hay cursos de educar a gente que sepan enseñar para las generaciones venideras. Creo que es muy importante. Y también no sé si no creo que fue mencionado y puede ser no es relevante a tu investigación, pero hay cursos de lenguas, aplicaciones para empezar lenguas. Y yo y Benny Aguado estuvimos involucrados en UTalk, Mm, una app de UTalk y ya sabes, tienen la lista, debes de decir en ladino todo lo que te dan ellos, en inglés o en otra lengua, y lo debes de decirlo en ladino, y las conversaciones también. Nos reíamos. ¿Quién es que se va a ir al restaurante y demandar un bebiente o una comida en ladino?
no hay ocasiones. Algunas cosas no es menester de enseñar porque no vas a usarlo en el supermercado o en el, como, sobre todo yo en enseñando inglés para los inmigrantes, debo de enseñar a ir a la banca y ir Sí, al supermercado y ir al restaurante y estas cosas no, malorosamente, ya pasó el tiempo de no sí, tenemos ocasión y a lo que veo no va a venir ocasión de encomendar una comida en un restaurante en ladino. Am, de manera que tenemos una lengua muy especial porque, mm, porque los que se van a empezar van a, al- van a formar una comunidad mundial sí, ah, virtual, como ha dicho am, la investigadora Homeland, Digital Homeland. sí, 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 y es ahí que va a vivir a lo que vemos, mm, el nuestro verde hoy en día. Y es para esto, muy bueno, se va a hacer una lengua internacional, como puede ser como el esperanto, que, am, ah, que mi papá de bendita memoria era muy partisante del, del esperanto. Ma, y como el esperanto también creo que no era para encomendar una comida en el restaurante ni mercar un kilo de patatas. Creo que ni nuestra lengua no va a ser menesterosa para estas cosas, más para discutir puede ser el precio de las patatas, no, sí, no para encomendar. En todo caso, lo que quiero decir es un poco diferente de una lengua fuerte, de enseñar una lengua fuerte donde hay comunidades donde tienes menester esta lengua sí. para, para sobrevivir. Es una lengua que te vas a empezar por el amor de la lengua y por nada más, creo yo, por lo que la lengua representa. Esto ya es mucho, esto ya es mucho. Sí, La amor de la lengua va a salvar la lengua. sí, sí. Y aquí voy a hacer una cosa que puede sernos justo, Liliana. Voy a hacer el reclamo que de la rata. Sí, Que está muy bien, está tanta muy bien. gente que tenemos que aman la lengua, sobre todo esto es una llamada a los de los Estados Unidos, que tenemos el fondo en Internet para ayudarnos para publicar el libro que traducimos. Esto es un aside, como decimos. Am, Parece que Liliana, ¿quieres decirnos si hay cuestiones o que continuemos a hablar? Ah, Sí, ahora vamos a dar un poco comentarios y saludes. Hoy hay más comentarios que saludes, ¿eh? ok, Y, si hay cuestiones, demandas. eh, demandas hay como las que hiciste tú, ¿no? Ok, Sobre, bueno, una que topé aquí hace unos puntos de Ítalo Felizardo, que decía que él es ahora el Evo de la lengua, ama quería venirse instructor o maestro, y esto que comentabas le venía bueno. Además, también tenía la cuestión de que, por ejemplo, los de dialectos de la Bulgaria o de la ex Yugoslavia, dice que no se topan mucho, no hay verbos y la familia de él hablaba este mm, modo.
y también de Izmir y de Sarai, bueno, lo que cometimos un poco aquí, ¿no? Que hay menester no solamente de diccionarios, sino de materiales. Puede ser que tengan una versión de verbos, a lo manco algunos, que se digan diferente en estos dialectos y que la gente tenga conocimiento de que esto existe. Esto me trae a otra cuestión, Kent. Yo, el ladino que siento, en primer debo decir gracias a Gabor Szabo, que tiene el grupo de charlachón, donde 2 veces a la semana se habla y hay gente que lo están, mancebos como Ítalo y otros que están hablando muy bueno, ma la lengua que sentimos hablada no es la misma de la chiquesmia de Izmir. Se parece, se entiende, es quasi la misma, ma no exactamente la misma. Y me parece que como todas las lenguas que se evolucionan con tiempo, se trocan un tiempo, me parece que, diremos, 50 años después, el judeo español que se va a usar, diremos, no va a ser el mismo del que sentí yo o del que sintió una persona en Sarai o en Salonic o en Monastir. No va a ser ni uno ni el otro de eso. Mas de otra parte, anoche estaba pensando, de otra parte, la diferencia de la forma que está tomando ladino hoy en día y más, ainda más en el avenir. Y la mía, la que me engrandeció, no será más grande de la lengua de Monastir. La diferencia no va a ser, la diferencia entre la lengua de Monastir y la lengua de Izmir es tan grande que la diferencia con el ladino que se está formando puede ser menos de esta diferencia. Me estoy convenciendo de mí para mí que es aceptable que se troque la lengua. ¿Qué piensas? Si no se troca, se va a morir. Como todas las lenguas que no evolucionan, desaparecen. Mejor un trocamiento que la muerte. Sí, si me permitís, hablamos alguna vez con Kent que las lenguas que se hablan se desvelopan a la manera de los jóvenes que la van hablando. Se dejan palabras en el camino, se toman verbos nuevos y esto es una lengua que se habla. La lengua de los libros se queda en el tiempo que se escribió el libro o el artículo en el papel. Ama la lengua que se habla tiene un desvelopamiento diferente. Y seguro no va a ser 50 años atrás, no va a ser lo mismo que 50 años en delante, ¿no? Sí, Por otra banda, que hablaste de los grupos, yo estoy mirando algunos de estos grupos que está muy hermoso porque la lengua de casa se embesa con los padres o con los tíos y los grupos embesan con estos vecinos virtuales, ¿no? En algunos grupos hay un poco de mezclatina. Y no sé no estoy segura todavía si esto es bueno para los que van a mirar, porque si no hay, si corriges, si haces muchas correcciones a los hierros, la gente se no les arrabia agrada. y no les agrada. Además, si no lo haces, estás permitiendo que sabes que están escribiendo mal o que están diciendo una palabra que no es, ni de que es del castellano o de otras lenguas, no solo del castellano. ¿Qué haces en estos? Dices, hay una regla, no arabiarse si te corrigen mucho. No sé.
No, y también algunas veces hay tanto que no, no quieres corregirlo porque es También, mucha labor. también, es mucho labor. Sí, es verdad. Ah, Sí. en Sí, lo presentates este labor, importante es, Kent. como, no, quiero subrayar lo que dijiste, es que lo importante es hierros que no haya. No es la cuestión de dialectos en este caso, es hierros gramáticas o hierros lexicales que no haya. Y también a los que hacen las correcciones, no se tan soberbios de decir que está mal si no conocen el verbo que están metiendo o no están seguros que está mal o puede ser de un otro dialecto, porque también esto acontece, que uno escribe una cosa, el otro le dice, no, así no se dice, y se hace una discusión para descubrir que en la Bulgaria o en otras ciudades se decía de este modo y la gente hablaba ladino igual. Así que también y esto. Sí, por esto es que creo Kent hizo esta investigación porque nuestra lengua es un poco especial, ¿no? Es del todo. Es Ah, muy especial. sí. ¿Tuviste ocasión, Ken, de presentar este labor y cómo vino la gente que sintió esto? Perdón, Rachel, que te Sí. mando No, a... no, 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 es buena cuestión. Si presenti una parte del lavoro in verano in Islandia, credo che Oh, fue in lo... ¡Ah! Islandia, wow. Ladino en Islandia. Ladino internacional. En Islandia. Sí, le interesó mucho a la gente porque normalmente acontecen dos cosas. La primera es que, esta cosa existe, no lo sabíamos. Sí, qué Y la bueno. cosa es, Un wow, ambasador nuestro. sí, la gente piensa que es muy interesante. Y también aquí en Suecia tuve la oportunidad bueno, 2 meses antes en la capital, en Estocolmo, de presentar, porque tenemos como una autoridad nacional que representan las lenguas minoritarias de Ah, nuestro país. Y se están interesando también en aquella autoridad por mi investigación, porque las cosas que veo yo, eh, las cosas que se hacen por el ladino son cosas interesantes también por otras lenguas minoritarias que tienen un poco los mismos problemas. No siempre exactamente la situación no es la misma, un poco, un poco. Así y esto me agrada muy mucho a mí, si la investigación que estoy haciendo puede ayudar al ladino, ama también a otras lenguas o a profesores de otras lenguas. interesante. Ah, ¿qué diferencias hay entre las otras lenguas minoritarias y la muestra me parece a mí que las lenguas que se están perdiendo son a un lugar específico, ¿no? Sí, sí y no. Parte Sí, de la muestra que está en el mundo entero. sí. Em, bueno, si pienso en la situación en mi país, tenemos 5 lenguas minoritarias y algunas se hablan, sí, se hablan en lugares específicos más chicos, pero también hay lenguas que se hablan ahora con también la migración interna en el país, se hablan un poco en todas las partes y en estos casos la situación parece un poco a la situación de ladino, que no hay una comunidad muy fuerte, hay muchas comunidades Mm, pequeñas. ah, hay esto también. Sí, hay esto. Ujú, muy interesante. Esperamos, si estaba en tu mano de organizar el primer paso para ayudar a los
a los profesores de ladino, ¿cuál sería la primera cosa que ibas a hacer tú? No, Difícil. no Bueno, te preparé para esto, ya sé. no, si tuviera mucha paras, sería una cosa, sería otra cosa. No, estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otro estudio con elevos, estoy demandando a elevos qué menesteres tienen ellos para empezarse en ladino. Y esto va a ser interesante. Si los elevos dicen otras cosas que los profesores, va a ser muy interesante. Si dicen las mismas cosas que tienen menester de nuevos libros, etcétera, también es interesante porque los Sí. argumentos van a ser muy más Ah, fuertes, ¿no? ¿ya Esto, empezaste de esto? ¿Ya em- lo...? empecé este año y voy a continuar el año en Minien. Estoy Bravo. buscando más elevos que puedo interviewar. Bueno, Bueno, podemos ayudarte a pasar sí, Seguro, la yo te demanda. mandaré unos cuantos que siempre participan en todas las encuestas que se hacen. muy bien. Y la otra cosa que podemos hacer es organizar encuentros para profesores, encuentros en Zoom, por ejemplo, Sí, para dar ocasiones, para dar oportunidades de... absolutamente. Muy buena idea. Muy, muy buena. Sí, yo me parece que hablemos de esto alguna oportunidad que yo propusí a la autoridad del ladino, porque tampoco no sabemos de dónde se puede organizar, aunque lo organice una persona sola o un grupo, ama, que lo recoge esto, que tenga un cierto peso como autoridad. Sí, Porque una universidad van a decir de la otra, no, porque es de esta y este modo de cosas. Entonces, yo tengo presentado planes para maestros, para hacer curso estándar y en presentados formalmente, como hacía yo en la universidad cuando tenía que dar mis clases. Y, ama, ya sabemos que la autoridad está en Israel, que en estos tiempos no van a pensar en esto y también estábamos un poco empezando a elaborar con la querida Tamar, bendita sea su memoria, y ella nos dejó y entonces ahora no tienen cabeza buena para esto todavía. perdón, Liliana, ¿y qué piensas por la academia que está basada en Además, es la Israel? misma gente, Rachel, la Academia del Ladino es la misma gente que la autoridad. Yo ya tuve Siempre. reuniones con los dos, con la autoridad en su tiempo, por esto sé que son las mismas personas. Me parece que está con nosotros ahora aquí en la reunión que vi de que entró la directriz de la academia. Tuvimos reuniones de esto, Lo veo. dejamos pasar el tiempo porque había algunos problemas para organizar. Yo presenté los materiales ya para ver si otros profesores podían mirarlo y hacer una cosa entre unos cuantos. También este es un proyecto de los Shadarim. ¿Conocéis vosotros los Shadarim? Tiene como director a Brian Kirschen. También es un proyecto, como ha dicho Kent, es un poco complicada la cuestión de aunar opiniones y que mismo que los que no están aunados con su manera de hacer esto, se reúnan para ver si podemos topar un mismo, decir, esto no sirve, esto sí sirve, esto no me parece, una cosa encina, ¿no? Esto Para es elaborar tener el foro, tener esto. una discusión. Seguro, yo hace tiempo que estoy ladrando con esto, ya laboré, ya tomé, dije, tiene que ser para diferentes lenguas, porque encima los que hablan francés tienen un material que es el mismo del inglés, ama con el francés Sí, y sí, otras lenguas. sí. Y esto, sí, seguro. Está un poco
un poco complicado esto. Estoy pushando, ya va a venir el lugar donde nos podemos meter. Un poco de materiales ya tenemos hechos. A propósito de la ortografía, como ya sabéis, los franceses tienen un poco de dificultad con la ortografía de aquí en Jerusalén, sobre todo que la CH en francés es ch y en nosotros es ch, y allá te meten una T delante de la, y la U, si como se pronuncia tienen que meter OU, etcétera. Y Sí, hay eso de es hacer un cuadro, como, hay de hacer un cuadro como cuando los sí, de las escrituras son diferentes. Bueno, si vienes del inglés, mira este cuadro para pronunciar o para saber cómo es. Yo conozco mucho de esto porque mi alcunia de mi padre viene de la Turquía, escrito al modo francés. Así que aquí, por ejemplo, en Argentina, todos toman una hojica donde está mi nombre, mi alcunia, empiezan a dar vuelta. Ancina, ¿cómo se pronuncia esto? Porque está escrito con la T y la CH a la continuación. Bueno, ok, muy bueno. ¿tenemos alguna Merci cosa muy más mucho, de Kent. mostrar? Kent, muy, merci muy mucho por Merci, este merci. Solo para, encuentro y por tu labor, que nos está solo, dando fama a la lengua y a los sefaradíes también en el mundo. esperemos. Solo para escapar con otro reclamo. Ok. Si Bien. alguno quiere meldar mi artículo, ya está publicado en la revista Meldar. Se publicó esta semana. Ah, Está, felicitaciones, está maravilla. escrito en inglés. Bueno, Sí. se llama Challenges and Needs in Ladino Teaching, Mountain Language Revitalization Activist. Y con este atadillo, Liliana lo puede meter también en ese Sí, faro. lo va a meter, vamos a publicar, me mandaron a mí la revista, vamos a publicar todos los artículos que salieron con su atadillo y este Muy bien. también en la página de Sefarad por si alguno no lo puede tomar de aquí. Si quieres Bravo. copiarlo de ahí y meterlo en el chat, la gente que está aquí adentro puede tomarlo de ahí directo, ¿sabes? Sí. Y porque yo de aquí del ecrán no lo puedo copiar. No, Hago stop share ninguno. para Entre copiar. mientras, si quieres, vamos dando saludos y seguro pueden venir algunas demandas que no me di justo. Tenemos saludos de Miriam Sherman, que está en Estados Unidos, que nos dice buenos días y buena semana. Ella laboró con nosotros en el grupo de La Ratona Sabia, que a todos encorajamos de hacer un dono para que podamos ver la edición de este libro bilingüal. Merci mucho, Miriam, por los lindos verbos que me describes. Y Talo Felizardo también dice, qué hermosura sentir a Rachel y Kendi a todos vosotros desde Campos de Goitacazes en Brasil. Dice Nisima Ashkenazi, dice, tengo una cuñada en Suecia y me interesé en este encuentro. Esperamos con paciencia que venga la paz, seguro que sí. Claro, en Israel, dice. Andrea Muafra dice shalom a todos desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué más tenemos aquí? Levana Galanti, buenas tardes a todos. Qué hermoso que está hablando Ladino Kent. Bravo. Ya vos dije. También Miriam nos dice esto. Linda Darmo dice, bravo, sí, ¿verdad que cariño a todos los amigos y amigas que participan aquí y mención particular a Muestra Argel. Merci mucho. Silvia Aljadev, que está cada semana con nosotros. Shalom a todos. Ella está en Ashdod. Es un encuentro muy interesante. Bravo, Ken. Qué hermoso hablas ladino. Es un verdadero placer. Ítalo demanda, en su mayoría, ¿cuántos eran los instructores ladinoparlantes de Chiqués, por así decir? Si me acuerdo bien, 6 ladinohablantes
hablantes como lengua maternal y 4 nuevos hablantes nuevos, no sefaradíes. No sefaradíes. Mm. Mm. Anzi, Adrián, la mayoría sefaradí, de origen sefaradí, de lengua maternal, ama también 4 otros. otros maestros que se empezaron el ladino más, Después. más Más tarde, grandes. sí. Más tarde. Adrián Toro Quintero nos dice shalom para todos, saludos cordiales y fraternales, él está en Colombia. Stella Garber dice, qué maravilla todo lo que está haciendo Kent. Tú hablas muy bien, te felicito y a todos los organizadores. Estamos encerrando el año con llave de oro. Acabó a todos los participantes deseo añada buena, que este año 2024 nos traiga paz para Israel y el mundo entero. Amén. Ve amén. El de Ítalo Yalomeldi dice Ángel Cosficer. Kent, ¿qué dificultades tienen los estudiantes que saben castellano para hablar en ladino? ¿Cómo escogen las palabras que son en ladino y no hablan siempre en castellano? No sé si puedes responder esto. Sí, el problema más grande que mencionaron algunos de los participantes en el estudio es que es la pronunciación, que los castellano hablantes muchas veces no saben no pronunciar el ladino como castellano. Las diferencias de los consonantes que mencionaste en tu estudio, ¿los puedes repetir aquí? La H, la J, La B y V. B y V, B y B, la S, la la Y S, Z, la Z que es un poco la G, complicada, la también la Y. G. Mm. la Y, Sí. que en algunos lugares se melda con otro sonido que no es de I, Mm. sí. O de También, bueno, Y. los que son de la España, claro, también los que son de la España tienen algunas diferencias con los que se empiezan desde el castellano de la América Latina, que también es muy variado de Sí. América del Centro en bajo. A mí me agrada ver los de Argentina, Liliana, que escriben hoyos con Y. Ay, yo. Así, Y hoyos yo con Y, si le parece hoyos con la H escrito en castellano, mal escrito, ¿no? Hoyos, como buracos. Sí. Bueno, es un problema. Yo me dedico muy mucho a los castellano hablantes. No me place mucho decir español porque en España hay muchas lenguas. Ya sé que internacionalmente se dice español, ama hay muchas lenguas que son españolas y solo se hablan en la península. Entonces digo castellano, que es un problema muchas de estas cosas, ama nada que con el estudio no se pueda fixar, ¿no? Esto. Hay de estudiar, no es una lengua, bueno, un poco decía Kent, también hablamos de esto, cuando las clases son informales y son que el profesor no labora como profesor de la lengua, entonces esto puede ser que trae un poco manco de compromiso de los elevos. ¿No? Porque van a una clase que si van o no van, no importa. Ama los que se escriben se escriben en un curso, se enregistran, perdón, en un curso y tienen el compromiso de que pagaron por las clases, tienen de cumplir con los ejercicios, tienen de cumplir con venir, con estar toda la clase y si no de mirar qué pasó como en la escuela, de qué pasó en la clase porque voy a tener que ir a la que viene. Y esto es una diferencia un poco, ¿no? También con esto. No es mejor ni peor, es diferente, solamente el compromiso.
de esto. Bueno, ya estamos pasados de la hora orada. Te felicito, Liliana, que lo hiciste todo tú sola. Bueno, es un Y poco muchas- complicado. Hay 5 o 6 cosas que están mirando al mismo tiempo. Ama Kent, que es muy buen balabai cuando estamos en vacanzas, también conoce cuál es el problema de hacer todo uno solo. Merci mucho, Kent. Fue un placer hablar contigo. A mí, un siempre. gran placer. Merci. Bien, nos vamos a ir. Voy a partillar con vosotros de nuevo mi ecrán para contaros que 2 Al-Haden vinientes no vamos a tener ningún encuentro porque serán 24 y 31 de diciembre. Descansaremos en estos días y tornaremos a encontrarnos el 7 de enero para un encuentro sobre los sefaradíes en Jerusalén antes de 1948, la alimentación mediterránea. De esto vamos a hablar, un poco de la comida. Esto será por la parte del Centro Cultural Sefarad. Seré yo la balabaya y mi musafira, la doctora Esther Gonen, que es dedicada a la alimentación. Así que será un aspecto diferente sobre lo que vamos a tocar este sujeto. Como cada semana, vos digo, hay que ir a mirar los filmicos de los programas. Por favor, que esto nos ayuda mucho a difusar mucho más la cultura sefaradí y en especial la lengua. Esto podéis ir a verlo en youtube.com/sefarad o en sefarad.com/tv. Para ayudarnos más con los encuentros que mismos son de balde para vosotros, ama para nosotros, no todo es de baldes. Si nos queréis dar vuestro ayuda, podéis ir a sefarad.com/encuentros y vas a topar cómo hacernos llegar vuestra colaboración. Como siempre vos digo a todos, semana buena, paz para Israel y nos vamos aquí con un poco de musiquita como cada semana. Vamos a ver si la topamos sin ayuda y si la podéis sentir. No te ama todo el tiempo y le deja mi lado. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré y por ti yo viviré. Manada buena. Añada buena que tengamos. Y paz Amén. por Israel. Amén, amén. Amén y amén. Semana buena, feliz año. La Amén. paz Muchas gracias. eternamente. Paz, amén.